Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos hoy reunidos para poder hablar acerca de los psicofármacos, esos medicamentos que suelen indicar los psiquiatras, los médicos y que muchas personas que tienen algún tipo de patología del área de la salud mental suelen consumir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Joana? Bueno, muchísimas gracias por estar acá y bueno, la idea es poder hablar sobre los medicamentos y vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla que es si estos medicamentos hacen daño, que creo que la mayoría de la gente tiene ese cuestionamiento. Bueno, mira, la gente cree que hace daño porque hay una serie de psicomitos Ujú, o neuromitos. ujú, Eh, es algo así como que el tipo de información que hemos venido acumulando a través de los años en el sitio donde vivo, en la cultura, en la población donde vivo, eh, nos ha hecho creer. ujú. Es nuestro sistema de creencias. Y por eso es tan difícil hacer entender que esto no es así. Un fármaco jamás va a ser aprobado si siquiera existe la duda o si existe la idea de que podría hacer daño. Todo fármaco pasa por un estricto proceso de investigación hasta llegar a las mesas de los usuarios. Okay. No existe un fármaco que pueda hacer daño, de verdad daño. Lo que no significa que no hay fármacos que puedan ser de alguna manera riesgosos de ingerir si no son indicados adecuadamente o si no se usan en la dosis que se deben de usar. Pero si un fármaco se usa en la dosis que se tiene que usar y está indicado para esa persona, pues con seguridad que tiene toda la seguridad del caso. Eso es muy importante que entendamos. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que al empezar a consumir, y muchos de mis pacientes suelen mencionar, tienen algún tipo de efecto, como por ejemplo, empieza a doler el estómago, tienen dolor de cabeza, o tienen más sueño, o aumenta su apetito, disminuye su apetito, o náuseas, que lo que son llamados efectos secundarios? ¿Qué son los efectos secundarios? Hay que entender que cuando yo tomo un fármaco, ese fármaco no llega a mi cerebro. Ujú, Ese fármaco pasa de mi boca a mi esófago, de mi esófago al estómago, de ahí al duodeno. Ese fármaco se absorbe por ujú, el tubo digestivo y llega a la sangre. De la sangre pasa al hígado. En el hígado, que es el laboratorio del cuerpo, metaboliza ese fármaco y lo convierte en las sustancias activas que van a hacer el efecto que ese fármaco necesita hacer. Luego de ahí es distribuido por toda la sangre y va a todas y cada una de las células de mi cuerpo. No es que va a mi cerebro. No es que si es un fármaco para la memoria, va a llegar a las áreas de la memoria. No es que si es un fármaco para la atención, va a llegar a las áreas de la atención. No es que si es un fármaco anticonvulsivante, va a llegar directamente al cerebro, al foco epileptógeno, y con eso no va a haber convulsión. Ese fármaco llega a cada célula de mi organismo. Pues como llega a cada célula de mi organismo, existen efectos que cuando se da el fármaco uno no quisiera que tuvieran, pero existen efectos que son producto del efecto que tiene este fármaco en otras células del cuerpo también. Estos efectos secundarios son ampliamente conocidos por todos los especialistas que dan fármacos. El efecto secundario no significa que haga daño, sino es el efecto que ese fármaco produce en mi organismo, además del que deseo que produzca. Del efecto terapéutico. Del efecto terapéutico. Uh-huh. Entonces, no es que ese fármaco, porque le produce náuseas a alguien, le está haciendo daño. Uh-huh. Y a otro le produce sudor, le está haciendo daño. Y al otro le produce lucecitas o mareos, entonces le está haciendo daño. O tampoco es que es un fármaco muy fuerte. No existen los fármacos fuertes o los fármacos débiles.
Si existen los fuertes, pues díganme ustedes, ¿dónde están los fármacos débiles? Porque no conozco ninguno. Pues eso solamente es una creencia. No es cierto eso. Ahora, ¿y eso en qué se diferencian de los efectos llamados colaterales? El efecto colateral sí es un efecto a tener cuidado. Ya. Algunos fármacos tienen efectos colaterales, no todos. Estos efectos colaterales son ampliamente conocidos también. Pero ahí se tiene que poner en una balanza y ver el factor riesgo-beneficio. Por ejemplo, el uso de corticoides. Los corticoides tienen efectos colaterales que son de cuidado. Así que cuando se da corticoide hay que estar bajo estricta vigilancia del médico. Ya. Por ejemplo, los fármacos que se usan en anestesiología son fármacos que tienen efectos colaterales y que no se pueden usar en la calle, se tienen que usar en un sanatorio, en un hospital, bajo la supervisión estricta del médico especialista en la anestesia. Por ejemplo, algunos fármacos anticoagulantes. Ya. Esos fármacos para espesar, para alivianar la sangre, dice la gente. Hacer que la sangre espesa se convierta en sangre líquida. Eso tiene efectos colaterales, pueden haber hemorragias. Pues tienen que ser supervisados estrictamente por el médico. Sí existen fármacos que tienen efectos colaterales. Los fármacos que se usan para el cáncer. Todos sabemos que la quimioterapia hace daño, pero ahí sí se tiene que hacer un equilibrio entre lo que necesita el paciente y una evaluación riesgo-beneficio. ¿En qué va a ayudarlo el fármaco? A lo mejor le puede salvar la vida. Ok. ¿Y qué serían entonces las contraindicaciones? Que muchas personas dicen, no, ese fármaco está contraindicado, o el médico mismo, ¿verdad? Por eso Esa creo es una excelente pregunta. Que es tan importante el control regular con el médico, ¿no? Sí, la gente habla de contraindicaciones para referirse a los efectos colaterales y para referirse a los efectos secundarios y para referirse a los efectos idiosincráticos. En realidad, las contraindicaciones, como su palabra lo dice, claramente es: este fármaco no está indicado en tal cosa, en tal situación. Este fármaco no se puede, no se debe usar frente a tal situación. Por eso la historia del paciente es tan importante para el médico en el momento que va a dar un... Por ejemplo, hay fármacos que no se pueden usar en niños. Está contraindicado en niños. Y no existe ningún médico que le vaya a dar fármacos que están contraindicados a un niño. Este fármaco está contraindicado en el embarazo, es decir, no se le puede dar a ninguna mujer que esté embarazada. Este fármaco está contraindicado en ancianos, no se le puede dar a ninguna persona que pase de los 65 años. Este fármaco está contraindicado en pacientes que sufren de la presión. No se le puede dar a un paciente hipertenso un fármaco que está contraindicado para la presión. Este fármaco está contraindicado en el paciente diabético. No le puedo dar ese fármaco a ningún paciente que tenga diabetes. Esa es un fármaco. La contraindicación también es ampliamente conocida y sabemos, estos fármacos están contraindicados en tal situación, tal situación, tal situación y tal situación. Y los fármacos contraindicados no se dan. Sencillamente es así. Nadie, ningún médico va a dar un fármaco que está contraindicado a nadie. O por lo menos no se debería. No se debería. Claro. No, y sobre todo si es que, como dije, bueno, el médico tiene la historia del paciente, por ejemplo, si sabe que tiene un problema de hígado, me imagino que se tiene que tener esos cuidados. Sí, hay fármacos que están contraindicados en la insuficiencia hepática. Y eso no quiere decir que el fármaco dañe el hígado, sino que el hígado enfermo no puede metabolizar el fármaco. Está contraindicado algunos fármacos en la insuficiencia renal. Y eso no quiere decir que el fármaco dañe el riñón, sino que el uso de ese fármaco en un riñón que no puede eliminar el fármaco va a crear problemas. Eso es así de fácil. Ya, perfecto. Y en cuanto específicamente a los psicofármacos, que muchos pacientes me dicen que no quieren tomar medicación, a pesar de que siempre suelo decir un tratamiento combinado con psicofarmacología y psicoterapia tiene muchísimo más posibilidades de éxito. A pesar de eso, muchos pacientes no quieren medicarse porque sienten o preguntan o creen
que podrían ser sedados. ¿Estos psicofármacos son sedantes? No, ya no existen los sedantes. O sea, no se fabrican los sedantes desde los años 60. Los fármacos sedantes ya no se usan. Además, ¿un médico para qué quiere tener sedado a un paciente? No tiene ningún sentido que alguien quiera sedar a otra persona. O que sea un tratamiento el sedar a una persona. Eso no. Existen fármacos como ansiolíticos, antidepresivos. Y para dormir, ahora existen los hipnóticos. O sea, son fármacos que inducen al sueño. Y sus efectos son cortitos y solamente potencian al sueño normal. O sea, ya no existen ese tipo de fármacos sedantes. Sin embargo, hay algunos fármacos que sí pueden producir sedación, como por ejemplo los antihistamínicos. Las pastillas esas para el resfriado, algunas de ellas producen un efecto de sedación. Producen sueño, somnolencia en realidad más que sedación. Los relajantes musculares a algunas personas les producen sedación. Hay que diferenciar dos cosas. Lo que el fármaco hace en mi cuerpo, de lo segundo, lo que mi cuerpo hace con el fármaco. ¿Sí? Hay gente, por ejemplo, que no puede usar antigripales porque se queda dormido. No puede usar antihistamínicos para una alergia porque se queda dormido. No puede. Es lo que su cuerpo hace con el fármaco, pero no es la mayoría. Ya. Eso es muy importante entender. No se usan fármacos sedantes, ya no. O sea, con la intención de sedar a alguien, ya no. Otra preocupación que suelen tener es si el medicamento se va a acumular en sus cuerpos. Así como que después de un determinado tiempo de tomar ese medicamento, eso podría quedar de por vida en sus organismos y causarles un daño por el resto de sus vidas. No, eso no existe. No existen fármacos de depósito a largo plazo. Un fármaco tiene una vida media. El fármaco está en el organismo durante su vida media. Hay fármacos que tienen como vida media 2 horas, fármacos que tienen 4 horas, fármacos que tienen 12 horas, fármacos que tienen 24 horas. Y hay algunos fármacos que tienen más de 24, 48, 36 horas, pero después se eliminan. Se van a eliminar. El organismo tiene mecanismos de eliminación del fármaco. Generalmente se hace a través de la orina. Y entonces, eso no existe. No hay un efecto acumulativo del fármaco. Yo también en pacientes he atendido, pacientes que vienen y me dicen, por el remedio que me dio el doctor fulano, me quedé así, como si ese remedio hubiera producido, estuviera todavía en el organismo, estuviera acumulándose allí y hubiera producido gran daño. Eso no es cierto. Okay. Y el efecto rebote tendría que ver con una cuestión de dependencia por parte de los pacientes a un medicamento. No, la gente cree que me estoy haciendo dependiente del medicamento porque dejan el medicamento y se sienten mal. Claro. Eso se llama efecto rebote. Ajá. Eso no tiene nada que ver con la dependencia. Lo que pasa es que algunos fármacos, no todos, algunos fármacos no se pueden retirar bruscamente. Si se retiran bruscamente aparece ese efecto de malestar por la falta del fármaco, que se llama efecto de rebote. Pero eso no es señal de dependencia de ninguna manera. Y esa es otra pregunta interesante. ¿Estos fármacos producen dependencia? Algunos sí. Hay que decirlo claramente. Entonces, pero si un fármaco es bien usado, no tiene por qué generar dependencia. ¿Qué significa bien usado? Punto número 1, el diagnóstico. Si tú tienes ansiedad, los ansiolíticos te van a ayudar. Tu cuerpo necesita el ansiolítico. ¿Sí? Si esta persona no tiene ansiedad y me equivoqué de diagnóstico y le doy ansiolítico, su cuerpo no necesita ansiolítico. 2, la dosis. Entonces yo tengo que manejar los fármacos de acuerdo a una determinada dosis. Hay una dosis tóxica, hay una dosis farmacológica límite, terapéutica límite. Entonces yo tengo que, como médico, manejar esos límites y dar el fármaco en la dosis necesaria. Por encima de esa dosis hay problemas y pueden hacer dependencia.
Lo curioso es que la mayoría de gente que se hace dependiente, no se hace dependiente por la dosis que da el médico, sino por la automedicación que ellos tienen. Ajá, Entonces la ellos famosa empiezan a automedicación. automedicarse, se sienten mal y toman dos. Solamente ¿Cierto? toman cuando se Toman sienten un poco mal. más y luego toman un poco más y ellos empiezan a elevar y a salirse de la dosis terapéutica. Ajá. Pueden llegar a dosis tóxicas y eso sí es peligroso. Entonces, estos fármacos, la tercera razón por la que se produce dependencia, estos fármacos están diseñados, nuestro cuerpo está diseñado para tolerar una cantidad de tiempo. Ajá. Ajá. Entonces yo no puedo dar este fármaco por mucho tiempo. Hay fármacos que puedo dar 5 años sin ningún problema, pero hay fármacos que no puedo dar más de 3 meses. Eso hay que... De ahí los esquemas que saber. suelen tener los médicos, ¿verdad? Con relación al tema del tiempo, tanto como recién estabas explicando, con relación a la vida media del fármaco, en cuanto a horarios en el día y con el tiempo de tratamiento, ¿no? Cada 8, cada 12, cada 24. Claro, y lo mismo, o sea, en medio año, un año, 2 años, durante 3 6 años. meses, durante 3 años, durante 5 años. Y sabemos que no va a haber dependencia. Claro. Un gran problema que yo suelo ver en el tema de la medicación es también que los pacientes toman el medicamento, se sienten bien, están bien por, supongamos, un mes y acaban de comenzar su tratamiento, ¿verdad? Y al mes, como ya se sienten bien, dejan la medicación. ¿Qué pasa con esos pacientes? Que muchos de ellos, o sea, no necesariamente tienen el efecto rebote, entonces lo dejan y al tiempo vuelven a empeorar, obviamente. Pasa que estos pacientes, uno, no están curados. Ajá. Entonces, uno da, por ejemplo, si yo doy medicación durante un año, es porque las estadísticas dicen que ese problema que tiene ese paciente se va a curar en un año. No se va a curar en menos tiempo. Se va a curar en un año. Por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis actualmente se está curando en el lapso de 6 meses. Entonces, yo tengo que dar un antibiótico para la tuberculosis durante 6 meses. Si yo le doy solo por un mes, ese paciente no se va a curar. Si el paciente toma y abandona, va a volver con tuberculosis. Claro. Pero con otro problema más, con resistencia. ¿Qué es entonces, lo que se hace fármaco resistente? Claro. Y entonces, lo único que hace, primero, uno, no está curado. 2, se empieza a hacer fármaco resistente. Entonces ya el medicamento que le hizo tan bien en ese primer mes, y por lo que él se sintió curado, feliz, y dejó de tomar la medicación, ya no va a hacer el mismo efecto, va a ser más difícil. Ayer vimos una paciente así, que después de haber estado 10 puntos dejó la medicación, y ahora no está respondiendo de la misma manera a la medicación que se le dio hace un año. Claro. O sea, eso es lo que vemos con frecuencia. Y tercero, esos pacientes sí tienen riesgo de hacerse dependientes. Claro. Entonces es muy importante que entiendan que esto no puede ser así. No puede ser así. Cuando uno va a tomar un fármaco es una cuestión de mucha responsabilidad, tanto del médico como de personalidad personal. De uno solo. Sí, una responsabilidad, claro, totalmente. De hecho, o sea, sería bueno de que las personas entiendan de qué se trata la medicación. O sea, si ya explicaste, ¿verdad? De que no es un sedante, ¿para qué toman la medicación? Que la mayoría de los problemas psicológicos, ¿verdad? O de los trastornos mentales vienen acompañados, o sea, de hecho, son generados por un desbalance que tienen a nivel de los neurotransmisores, que son estos químicos cerebrales, ¿verdad? Y justamente estas medicaciones vienen preparadas para poder ayudar a estabilizar esa química cerebral. Exacto, es así mismo. El cerebro es un órgano que fabrica sustancias químicas. Es una fábrica de sustancias químicas. Eso es lo que hace. Y estas sustancias químicas tienen que estar preparadas con un equilibrio excelente. Cuando una de estas se produce en menor cantidad o una de estas se produce en mayor cantidad, hay una desorganización de la química del cerebro. Esa desorganización de la química del cerebro empieza a dar síntomas. Y estos síntomas, dependiendo del síntoma que sea, van a constituir un tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos con estos fármacos? Reorganizamos la química cerebral.
en realidad no hacen otra cosa. Es la reorganización de esa química del cerebro. Por eso cada vez salen, en la medida que se va comprendiendo mejor la actividad química del cerebro, aparecen nuevos fármacos cada vez mejores. Más especializados. Y más específicos. Sí, sí. Bueno, perfecto. Espero que les haya sido de utilidad el tema que tocamos hoy. Y bueno, como siempre suelo decir, déjennos, ¿no?, sus comentarios para cualquier aclaración que quieran o sobre algún otro tema que quisieran que podamos hablarles en el área de la neuropsicología. Muchísimas gracias por prestarnos atención. Listo, muchas gracias. Buenas tardes.